dentro de nada, que es ya, todo lo que digamos ya está. Entonces, Perfecto. estamos dentro. Muchas gracias. Bea, te voy a llamar Bea porque me has dado tu permiso, ¿eh? En el Sí, sí, mail. sí, por Vale. favor. Beatriz no me llama nadie a menos que vaya seguido de mi nombre, que es una cosa muy... O sea, mi apellido, perdón, que es una cosa muy rara. Estoy acostumbrada como o que sea Bea o Beatriz Esteban todo junto. Ah, sí, Así ¿eso, que eso te sucede? O sea, ¿hay gente que te sí. llama por nombre y apellido? No, pero cuando se habla de mí fuera, ¿sabes? Ah, Alguien no muy vale. cercano, no de tú a tú, como que estoy más acostumbrada a escucharme eso, con nombre y apellido Vale. junto. Prefería pensar que Curioso. tenías como dos grupos de amigos, uno que te llamaba Bea y otro que te llamaba Beatriz Esteban directamente, pero No, que el no, no, solo Beatriz no faltaba. estaban. Digo, hostia, iba a ser raro. No, no, Bea está Em, bien. pues nada, lo primero, muchas gracias porque tú y yo no nos conocemos de absolutamente nada y además fui entre educado y maleducado al mismo tiempo, porque contacté contigo, ahora mencionamos el por qué, y entonces cuando tú me dijiste, imagino que quieres hablar conmigo por este tema, que ahora hablaremos también de qué, dime por si quieres que me prepare algo, y te dije, no tengo ni idea de lo que quiero hablar contigo ni por qué. Entonces me pareció, tal y como mandé el mail, pensé, hostia, eres un maleducado, de no quiero ni saber qué me vienes a contar. Muy maleducado. Entonces, a pesar de eso, muchas gracias por apuntarte. Hablamos porque yo generalmente a veces pregunto a la gente con quién le gustaría que charlara en el podcast y entonces tu nombre salió y se repitió varias veces. Entonces pensé, pues voy a contactar por si le apetece venir, y la pregunta obligada es, ¿por qué crees que la gente ha dicho, habla con ella aquí, que esto va a servir de algo? ¿Cuál es tu movida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo Ay, tuyo? pues mira, no me pareció mal educado en absoluto, porque yo, Vale, claro, después de tu mensaje hice mi research, de mirar un vale. poco a ver acerca del podcast. Entonces, después de haberte mandado el mensaje, me di cuenta de que yo te había spoileado un poquito Ya, y que ya esta parte tan interesante de entrar un poco a ciegas te la había... me lo has destripado, pero bueno. Un poco, pero un poco. La cuestión es que de hecho te preguntaba precisamente porque se me ocurrían varias razones por las que alguien podría haber dicho mi nombre y de ahí salió un poco el consultarte hacia dónde iría. Yo supongo que dado que compartimos todo el tema de la divulgación de la salud mental, yo ahora esto lo tengo un poco más apartado, lo hago más desde el anonimato, Ujú. pero bueno, yo actualmente soy psicóloga general sanitaria, pero llevo divulgando acerca de la salud mental desde que era adolescente, entonces tengo una historia a las espaldas interesante, creo, em, que supongo que eso es lo que puedo venir a compartir o puedo aportar, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de literatura, libros, psicología, trastornos de la conducta alimentaria y todo lo que haya en medio. ¿Y tú crees que es por el TCA? O sea, ese fue el que me lanzaste en el mail. En el mail me dijiste, supongo que es por Mm, el TCA. Y te dije, no lo sé. Pero ahora mismo has dicho, puede que sea por varias cosas. Entonces, no sé si sí, te referías a ese abanico que has mencionado de libros, psicología, TCA, o que aparte del TCA te has tenido que enfrentar, que a lo mejor no te has tenido que enfrentar y simplemente lo has investigado por gente cercana. No lo sé. ¿Cuál es tu relación? pues mira, yo sufrí un trastorno de la conducta alimentaria cuando era adolescente, con 15 años. Y yo llevaba escribiendo ya, hay como dos vertientes aquí, ¿Vale? separadas. Yo escribía desde que era niña, escribía ficción, libros, literatura, fantasía, siempre he estado muy metida en este mundo. Entonces, claro, como yo estaba acostumbrada a escribir novelas, a raíz de pasar o estar recuperándome de, en su momento, anorexia nerviosa, decidí hablar sobre ello y escribir sobre ello. Entonces empecé a publicar una novela en lo que entonces era Wattpad, que es muy diferente al Wattpad de ahora. Vale. Y esa novela llegó a bastantes lectores, porque hablaba de los trastornos de la conducta alimentaria en primera persona, pero claro, mi intención entonces era hablar un poco de lo que yo no había escuchado, de lo que yo no había leído, de lo que entonces no se hablaba tanto, porque sentía que había una visión muy sesgada de lo que era la anorexia, un trastorno de la conducta alimentaria, etcétera. Yo para entonces tenía 17 años Vale. ¿Te, cuando te lo puedo, te publico puedo en preguntar Wattpad. qué edad tienes ahora para ubicar a la gente que nos esté escuchando? 27. Vale. O sea, de esto hace ya 10 años. Entonces, yo publico esa novela en Wattpad, después decido autopublicarla para que la puedan leer mis seres queridos, porque veo que está ayudando a mucha gente. Aunque mucha gente muchas jóvenes también se sentían identificadas en ese momento y muchos padres me escribían diciendo que les ayudaban a comprender mejor lo que estaba pasando por Mm. dentro, no quedarnos solo con el estereotipo de una persona que estaba sufriendo un TCA. A raíz de eso, la novela también llega a manos de una editora de Planeta. Y así es como con 19 años yo debuto en el mundo editorial con la editorial Planeta.
lo cual no es poca cosa para alguien novel en cuanto a publicar novelas. Se cumple mi sueño y me permite también empezar a divulgar a otro nivel todo este tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Y a raíz de eso, yo sigo publicando. Si esto pasó, la publicación de esta novela, que se llama Seré frágil, por cierto, que digo, estoy aquí sin hablar de ella, fue en 2017. Y desde entonces yo he publicado otras 6 novelas más, que sí que son de ficción, de fantasía, de realismo mágico, y que todas tenían en común que trataban temas relacionados con la salud mental. Que trataban todas las cosas que yo sentía, igual que en esa primera novela, que necesitaba compartir y que necesitaba expresar a través de lo que siempre había sido mi lenguaje primordial, que era la escritura, y era la ficción, y eran los libros, ¿no? Y así es como se entremezclaron estos dos caminos. Vale. Ostras, me surgen algunas dudas y algunas curiosidades relacionadas con esto. Yo creo que sobre TCA he hablado con gente, una de las que más me marcó fue una charla que tuve con Olatz, una chiquita muy, muy, muy joven, de 19 años, y hay algo, cuando mencionabas lo de aprovechabas para escribir, te quiero hacer 2 preguntas, que no se me olviden, ¿eh? Una relacionada con qué es la anorexia nerviosa, pero eso me lo dejo para luego, para tratar de ubicar bien. Pero lo primero que he pensado cuando me has dicho que te pusiste a escribir, me he acordado de Olatz porque me decía que una de las cosas por las que ella había entrado en ese trastorno de la conducta alimentaria era la sensación de que era lo único sobre lo que tenía un control. Es decir, que la comida era sobre lo único que tenía un control. Entonces, cuando has mencionado que te pusiste a escribir fantasía, etcétera, etcétera, de repente he pensado que, claro, la escritura es lo que también te permite controlar el mundo que estás creando. Entonces, no sé si puede que tenga una relación o no. Ay, sí, me encanta tu pregunta, Ángel, porque yo siempre digo que la escritura para mí fue un lugar donde encontrarme y escapar. Entonces, claro, durante muchos años la literatura para mí fue escapar, Ajá. poder ir a otros mundos, otras historias. A mí siempre me ha gustado muchísimo y me sigue gustando muchísimo la fantasía. Pero también para mí escribir era encontrarme, poder tener un espacio donde a través de otros personajes, de otros mundos, de otras historias, ponerle palabras a lo que estaba viviendo por dentro. De hecho, inciso, curioso y un poco salto en el tiempo, pero a mí me ha gustado mucho ver mi recorrido porque me doy cuenta de que conforme crecía, mis novelas eran más dirigidas a la fantasía y tenían menos este enfoque tan claro y tan evidente de salud mental, porque yo ya no estaba sufriendo tanto como cuando escribí esas primeras historias que necesitaba ponerle palabras a lo que yo vivía, a lo que yo había visto. Es que si me pusiera aquí a empezar a contarte, Ángel, de todas mis novelas tienen una historia detrás. Entonces yo he hablado de Seré frágil, que es de trastornos de la conducta alimentaria, pero la siguiente tiene mucho que ver con la ansiedad, la siguiente tiene que ver con mi experiencia como voluntaria en la cárcel, la siguiente tuvo que ver con... es que no puedo spoilear ahí los problemas de los que tratan, pero tiene mucho que ver con el perdón a uno mismo, fantasmas. Entonces, de hecho, hablaba mucho, pues eso, mezclaba mucho la fantasía o el realismo mágico con las cosas que estaba viviendo en el día a día o que otras personas también viven, ¿no? Entonces, con respecto a qué es la anorexia, y voy a contestar un poco esa pregunta hilándola también con lo que estabas comentando acerca del control, yo voy a partir diciendo que incluso cuando he empezado a hablar y he comentado lo que entonces era, o para entonces era anorexia nerviosa, hay una parte de mí como que no le gusta utilizar la etiqueta porque creo que han hecho mucho daño los criterios diagnósticos a la hora de vivir un trastorno de la conducta alimentaria. Y digo esto porque en el núcleo, al final, una anorexia nerviosa tienen como con todos los trastornos de la conducta alimentaria que hay una preocupación excesiva por la imagen y por la alimentación. Y de esta preocupación excesiva se genera mucho sufrimiento y acaba desarrollándose, o sea, acaba contaminando otras áreas de tu vida, acaba afectando a tu autoestima, acaba afectando a tu seguridad, acaba afectando incluso, yo siempre lo digo, ¿no?, que era esta sensación continua de estar ahogada porque en tu cabeza solo había espacio para lo que habías comido, lo que ibas a comer, lo que querías evitar comer, lo que estabas comiendo. Hay una sensación todo el tiempo de nada es suficiente, estoy cansada, pero siento que ya he perdido el control, aunque todo empezó porque había algo que hacía bien, porque había algo que me hacía sentir bien. O sea, yo creo que, y generalizando muchísimo, porque es muy complejo y cada persona es un mundo,
Pero en mi caso, todo el trastorno de la conducta alimentaria nació un poco de que en medio de un momento vital que ya es complicado de por sí, como es la adolescencia, de pronto me propuse adelgazar un poco y lo conseguí. Y claro, para una persona que siente que no consigue cosas, que no se siente suficiente, que se siente muy pequeñita, que es muy tímida, que es muy retraída, ver cómo la gente empieza a felicitarla, ver cómo tú también te sientes bien, de, ostras, me he propuesto esto y lo estoy consiguiendo, y además a la gente le gusta. Te mete un poco en este ciclo de, bueno, da igual lo que pase porque esto al menos lo estoy haciendo bien. Y es muy duro sentir que hay tantas personas pensando que lo único que pueden hacerse bien, o sea, hacer bien es hacerse más pequeñas o controlar su alimentación. Y esto es solo una parte y una posible forma de manifestarse el TCA. Pero es que por eso decía que el tema de las etiquetas diagnósticas me chirría un poco, incluso como profesional de la salud. Porque luego empiezas un poco en este bucle de la competición de no estoy tan enferma como para, yo no cumplo criterios para tener anorexia, entonces no es para tanto. Y, jope, detrás de todo lo que hay es muchísimo sufrimiento y nadie debería de estar sufriendo por su alimentación, ni por la relación que tiene con su cuerpo, ni estar en esa lucha y en ese odio con una misma, ¿no? Que al final es lo que hay debajo de toda la conducta alimentaria alterada. Hostia, hay algo en lo que mencionas que, que me gustaría saber si has hecho como un pequeño análisis o investigación sobre ti, ¿eh? Obviamente esto nunca va de generalizar, va de esto, charlamos algunos, mi movida ha sido esta, si te sirve y lo estás escuchando, fenomenal, si algo de lo que decimos estupendo, y si no, pues en algún momento vendrá alguien que encaje con la movida que estés teniendo tú. Ese tener el control, encajar o ser, o sea, ese ser felicitado porque estoy haciendo algo bien, etcétera, etcétera, me lleva a pensar que hay un momento en tu adolescencia donde tienes la sensación de no estoy haciendo nada bien. Entonces, no sé si has encontrado un punto en el que creas que fue el detonante de entrar en ese tornado. Pues mira, es que yo tengo claro el detonante, es que además aquí Sí, ¿eh? me autoanalizo como psicóloga, que fue posteriormente, aunque entonces no lo viera tanto. Y el detonante no fue tanto, o sea, yo creo que fue más un predisponente, no el hecho de sentir yo que no hacía nada bien, sino la autoexigencia. Vale, yo soy hermana mayor, yo soy el prototipo de estudiante estrella a la que ponían con los complicados, pues que además odio utilizar esta etiqueta también, Ya, ¿no? Porque bueno, ahora lo pero veo con otros ojos, ¿no? nada, luego o sea, las ponemos solo para que nos entienda, pero las Exacto. arrancamos luego antes de terminar. Exacto, de clase. Entonces, claro, yo, al contrario, yo era la niña buena, que no daba problemas, y que por tanto, si se esperaba de mí que siguiera haciéndolo todo bien, dentro de mí debía de haber ahí una exigencia y un querer hacer que las personas estuvieran orgullosas, em, esa exigencia, ¿no? De la que estaba hablando, y además se me juntó un poco con que aunque en lo académico o en las cosas familiares tenía que mantener este orden. Luego, en la parte social, que en la adolescencia además esto es tan importante, siempre me sentía la segunda. Había otras personas que eran siempre más interesantes que yo, menos tímidas que yo, más extrovertidas que yo, que la gente se acercaba más a ellas, y yo siempre, al ser muy tímida, era que, bueno, toda la timidez me la desplomó lo que he contado anteriormente de publicar con 19 años con Planeta, por cierto. Claro, todo eso me hacía sentir muy pequeñita, es la sensación que recuerdo y muy friki, ¿no? En esa época no se llevaba también el tema de ser la que se queda leyendo en el patio o escribiendo. Ya. Y soy consciente contando esta historia, de lo privilegiada que fui de que esto fueran mis predisponentes, porque yo siempre que he hablado de mi propia experiencia, hago el inciso de que soy consciente de que si sufrí tanto, considerando que tenía tantas cosas a mi alrededor que luego me ayudaron a anclarme y a recuperarme, tenemos que ser todavía más conscientes de las personas que no las tienen, que han tenido situaciones muchísimo más duras, que el TCA, por eso digo, que se cuela entre las grietas y aparece de mil formas, y a veces no es tan de manual como fue en mi caso. Porque mi detonante, de hecho, no fue todo esto, sino que fue que a raíz de un trabajo de clase me puse a investigar sobre trastornos de la conducta alimentaria, y en Twitter empecé a seguir a chicas jóvenes que tenían un trastorno de la conducta alimentaria, y yo lo hice como si fuera un diario o sea, como si yo estuviera observando, modo laboratorio, no desde la distancia, a ver cómo pensaban, a ver cómo se comportaban,
Y claro, ahí es donde empezó a calarme mucho. Estamos hablando de 2014, o sea, era la época en la que Tumblr estaba también en auge. Twitter, bueno, Twitter ha seguido siendo siempre como lo que es, ¿no? Pero claro, yo encontrarme con esas personas que hablaban en primera persona de su experiencia me hizo compararme mucho, me hizo coger ideas, me hizo que aunque yo estaba viendo lo mucho que sufrían una parte de mí, me cuesta recordar cómo me sentía o cómo estaba en ese momento. Y de hecho esa fue la razón por la que después escribí el libro, porque yo quería también dejarlo escrito para nunca olvidarme de que lo que había vivido era importante, lo que había sufrido era importante. Porque no sé si te das cuenta, Ángel, que es que me estoy escuchando y digo, todavía hay una parte de mí que oscila entre quitarle importancia, decir, bueno, tampoco fue tan grave, no fue para tanto, tuve suerte, y la otra que dice, no, vea, sufriste, te has podido recuperar, ahora estás ayudando a mucha gente, pero hablar de estas cosas también es importante, porque cuánta gente debe de estar en la misma situación que tú, restándole importancia a su historia, creyendo que, bueno, yo no tuve ningún problema, simplemente tuve una pequeña dieta o tuve algunos problemas con la alimentación. Entonces me noto que hasta yo misma todavía oscilo entre esos dos polos. Es que hay o sea, en lo que cuentas, estaba pensando estaba tratando de viajar en el tiempo a 10 años atrás, porque han pasado 10 años, entonces estaba tratando de pensar en qué punto estaban las redes por aquel entonces. O sea, cuando me has mencionado empecé a seguir a chicas que estaban metidas en esa espiral, etcétera, etcétera, como trabajo de investigación, me has desmontado un poco una pregunta que quería hacerte porque ya me la has contestado. De hecho, lo que te quería preguntar es si esa sensación de niña modelo, por decirlo de alguna manera, de ser como perfecta en todas las parcelas, entiendo que eso te daba como reconocimiento en todas las parcelas, y entonces lo que estaba pensando es, es una pregunta loquísima, ¿eh? Es loquísima, es muy rara, pero estaba pensando en, ¿cabe la posibilidad de que no tuvieras como un reconocimiento en la parcela física o de autocontrol con la alimentación y dijeras, hostia, quiero ese reconocimiento que no estoy teniendo en esta parcela, porque estoy siendo reconocida en todo lo otro? Pero cuando me has dicho que todo fue a raíz de empezar a seguir a cuentas de Twitter, etcétera, etcétera, he descartado esa posibilidad, que a lo mejor no, que a lo mejor eso fue reforzado y ya está. Claro, es que tú piensas que no hay una única causa, siempre son tantos factores que en algún momento la gota que colma el vaso suele ser el primer momento en el que decides, pues venga, hoy no meriendo, hoy meriendo menos. Hoy yo recuerdo que el primer cambio fue sustituir mi merienda de siempre por una barrita de cereales, que en ese momento era como lo más healthy del mundo. Y para ubicarte un poco, las redes sociales entonces, es que creo que Instagram estaba empezando. Yo ahora no me quiero imaginar cómo debe de ser, pero estaba ahí, pero estaba un poco más escondido. Y mira que todavía no estaba tan escondido como debería de estarlo, porque todo el fenómeno Ana y Mía estaba muy en auge, las páginas pro Ana, que es pro anorexia. ¿Qué era ese fenómeno? Perdona mi desconocimiento. ¿En qué consistía? Pues mira, este fenómeno todavía existe, pero está un poco más escondido. Bueno, no, creo que no. Creo que es que yo no me he topado con él. Pero claro, en su momento había un montón de páginas web que estaban pro Ana, que tiene que ver con pro anorexia, y pro Mía, pro bulimia. O sea, eran personas que creaban el personaje de lo que era una enfermedad y promovían un estilo de vida, muy entre comillas, alrededor de conseguir estas metas, seguir a lo que te decían Ana y Mía. Entonces, claro, se glorificaba, se romantizaba muchísimo una enfermedad mental como es esta, y un sufrimiento muy grande, y la sensación de tú de esto no puedes salir, que esto todavía aún persiste, ya que estamos aquí dentro y que vamos a intentar hacer lo que Ana y Mía nos piden. O sea, ahí había y todavía sigue habiendo, lo digo porque yo soy consciente de que en TikTok ahora hay muchas cuentas que de maneras más o menos indirectas todavía promueven que esto es solo otra forma de vivir, y arrastran a mucha gente muy vulnerable, como lo era yo en su momento, aun sabiendo el sufrimiento que supone, pensar que lo que te va a dar merecerá la pena. ¿Sabes? Porque yo creo que, por eso te digo que no está tan loco lo que has dicho, Ángel, de que las dos cosas tuvieron que ver, porque esto que has dicho del reconocimiento en lo físico es como la puerta de entrada de, bueno, claro, eres adolescente, empiezan a interesarte el romance, el tener que llamar la atención. Las mujeres siempre hemos sido
tan juzgadas y tan presionadas con estos ideales de belleza, que tú solo quieres encajar y solo quieres de alguna manera pertenecer al grupo. Y muchas veces para pertenecer al grupo tienes que, claro, es que hay una violencia estética tremenda si tienes algo con lo que no encajas. Yo sufrí mucho acné con 13 años y lo pasé muy mal. Yo recuerdo desde muy pequeñita que yo nunca tuve problemas con mi peso, pero como no estaba hiper delgada, siempre era estos comentarios que a veces hacían de nunca es suficiente, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Entonces todo eso hacía de, pues voy a demostrar que es suficiente, voy a sentirme segura de una vez, estoy cansada de tener que esconder mi cuerpo, de tener que esconder mi cara, de tener que esconderme yo, quiero sentirme segura en mi cuerpo y detrás de este quiero quererme y quiero sentirme segura, empiezas a probar a adelgazar, a ver si eso te va a dar lo que estás buscando y ya una vez estás dentro es muy difícil quedarte satisfecha porque nunca es suficiente, nunca te vas a ver como tú esperas, porque el problema nunca fue tu cuerpo, fue lo que sentías hacia tu cuerpo. Entonces, claro, una vez la persona se queda en ese núcleo de nunca es suficiente, hay esa vertiente que cronifica porque el control ya se han dado cuenta de que no lo tienen y es un estilo de vida. Y es verdad que puedes tener un estilo de vida paliativo de estar en esta mitad vida que es estar constantemente con los problemas y los problemas no es lo que quería decir, las preocupaciones alrededor de la comida y el cuerpo, estar siempre con esa mochila a la espalda, pero es que hay otra forma de vivir y es posible recuperarse y esta es la idea que hace 10 años no estaba para nada y que ahora empieza a escucharse un poquito más. ¿Y pero... en qué momento te diste cuenta de hay que salir de aquí? O sea, ¿qué fue lo que te hizo el clic? O sea, puedo, aunque me cuesta entender el clic que te hace entrar de lleno en algo que además estás viendo que es poco inteligente al lugar al que te va a llevar, porque además lo estás viendo. Quiero decir, estás siguiendo a una gente que te está demostrando que estás yendo a la mierda más absoluta. Una vez ahí, que es cuando probablemente la mente además está más frágil, más cansada, más débil, ¿cuál es el clic que realmente te genera una energía tan salvaje como para decir, hostia, hay que salir de aquí? Porque la fuerza que hace falta encontrar, entiendo que es muy difícil encontrarla en el momento de mayor debilidad, probablemente mental. Sí, pues mira, para contestar a esta pregunta, antes, esto que has dicho de cuando tú sabes que es una decisión tan poco inteligente, me ha gustado mucho cómo lo has descrito porque es la sensación que muchas veces se tiene de yo sé que esto me está haciendo daño, que no estoy bien, que no quiero esto, pero llega un momento y yo recuerdo el miedo que sentí cuando yo quería comer otra vez, o comer normal, y no podía. Y no podía aunque sabía. Y además, claro, es que lo has dicho y algo ha hecho clic en mi cabeza porque recibí tantos comentarios. Y a raíz de la publicación de la novela también, de, ay, con lo inteligente que eres, con... Hostia, Sí. hostia, Pero eso es vaya muy ánimo. común, ¿eh? Ay, Ya. pero si tú eres muy guapeta, si no sé qué, todos estos mensajes, que había una sensación de... Hostia, pero es que el subtexto, perdóname, pero es Sí, que el sí, sí. subtexto de todos esos comentarios, al final, cuando alguien te dice, hostia, con lo guapete que tú eres, con lo inteligente que tú Sí, eres, el subtexto de esa frase es, ¿cómo puedes ser tan tonta, coño? O sea, sí, sí. es un insulto muy claro, o sea, el halago está camuflado. Claro, pero esto habla de lo poco que la gente entiende Ya. los problemas de salud mental y especialmente los trastornos de la conducta alimentaria, que se creen que es algo a voluntad, que lo haces para parecerte a modelos o porque quieres verte delgada y que si estás delgada o si estás guapa o si yo te veo bien, gracias, ya está, solucionado todo. Y justo cuando has dicho lo de saber que lo que te está pasando no es el camino, pero ser incapaz de salir de ahí, ser lo que has dicho de sentirte frágil, ¿no? Por eso el título del libro, Seré frágil, tenía mucho que ver con esa promesa que te haces y que empiezas a idealizar esta sensación de quiero cada vez ser más pequeña, ser más frágil y lo que eso significa para ti. Al final no es lo externo, es lo que eso significaría. Entonces yo siempre explico que es que al final un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno emocional. La lógica se va por la ventana. O sea, por mucho que tu lógica te explique y sepas y lo veas y seas consciente, o sea, es que yo fui a hacer un trabajo sobre trastornos de la conducta alimentaria y yo ya tenía el nombre. Yo ya sabía que eso era un trastorno, que eso era una enfermedad, que eso era algo grave, que eso era algo que no querías tener en tu vida. Y sin embargo, acabé ahí porque no tiene que ver con la lógica, sino que tiene que ver
con lo que tú empiezas a sentir. Entonces, si empiezas a sentir que sí que eres capaz, que sí que hay algo que estás haciendo bien, o algo que te da cierto refugio, algo que mientras las cosas en casa no están bien, en mi vida social no están bien, yo al menos esto lo puedo controlar, puedo centrarme en ello, puedo volcarme en ello, puedo aislarme del mundo y solo pensar en lo que voy a comer, en lo que estoy comiendo, en si estoy adelgazando, si estoy haciendo progresos, y todo empieza como este mecanismo que te está haciendo sentir algo. Y cuando te lo quitan, lo que sientes es muchísima culpa, muchísima vergüenza. Es decir, yo siempre digo que los pilares que mantienen un TCA son los secretos, la mentira, la vergüenza y la culpa. Porque empiezas a avergonzarte de ti misma, de cómo yo viendo esto, yo sabiendo esto, estoy aquí. Luego, los TCA no son nada glamurosos, o sea, eso es lo que me chirría, que muchas veces pensamos en anorexia nerviosa y nos lo han puesto como esta figura etérea y perfecta y onírica. Y, joder, primero, es el trastorno de la conducta alimentaria menos frecuente, el más frecuente es el trastorno por atracón, y más frecuente todavía es el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, lo cual nos dice mucho de cómo están estos criterios diagnósticos. No especificado es, no, bueno, nos hemos rendido pronto, en la Claro, investigación. es el cajón desastre, es Ya, ya. cuando cumples algunos criterios de algún trastorno, pero no del todo. Entonces, cuando eso es el más común, te habla de que quizás no están bien puestos los criterios, ¿no? Pero claro, tenemos esta imagen de algo de, jo, qué fuerza de voluntad, mira cuánto está adelgazando, mira cómo puede comer menos, o puede seguir esta dieta, o puede hacer esto. Y no estás viendo cómo tu vida se reduce a la comida y a tu cuerpo, aunque tú no lo quieras, cómo de pronto tu mente se contamina y lo único importante para ti es escaquearte de esa comida, no comer eso, enfadarte porque te han hecho comer esto, evitar. Hay tantas cosas tan ocultas de los trastornos de la conducta alimentaria que no se ven y que están llenas de vergüenza. De vergüenza hacia tu propio cuerpo, de me avergüenzo, no quiero que veas mi cuerpo, me escondo, es que no es suficiente, no soy suficiente. De vergüenza también propia, que eso hace que te ataques a ti misma, que a veces ataques a los demás, que te escondas de ti misma y te escondas de los demás. Y luego la culpa. La culpa es una de las emociones más difíciles de transitar, más lapidantes. Yo siempre digo que es que te carga y sientes que no te la puedes quitar de encima. Y con los TCAs hay tantísima culpa, comes, te sientes culpable. Es como si te sintieras culpable por dormir cuando estás cansada, por respirar, por algo que es una necesidad. Entonces tú imagínate si cada vez que durmieras dijeras, es que hoy he dormido más de lo que debería haber dormido, me siento tan culpable, me siento tan mal, es que de repente cerré los ojos y tuve que dormirme, no sé por qué lo hice. Y al final, claro, tu cuerpo está respondiendo al hambre haciéndote comer y tú sientes una culpa tan tremenda, tan incrustada, tan aprendida, que es muy difícil desprenderte de eso. Por eso intentas aliviar la culpa no comiendo, restrinjo, venga, intento reparar esto, intento compensarlo de algún modo. Entonces, por muy inteligente que seas, es que aquí la lógica no cuenta. Tú estás intentando aliviar una culpa que es muy, muy demoledora y muy dura de transitar. Y bueno, no, me queda la parte de cuando haces clic, cuando estás, claro, metido en todo esto. Sí, antes de ir a eso, me ha surgido una duda mientras hablabas. Cuando has mencionado el buscas la excusa para que nadie se entere de etcétera, 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 ¿vale? Esta pregunta quizás es un poco rara, pero puede que cuando consigues esa excusa y tienes la sensación de que nadie se ha enterado, tú te sientas bien, como de, joder, qué guay. O sea, que de repente hay algo raro también ahí en, joder, he conseguido engañarles, qué guay. O sea, que se monte como una fiesta que te refuerce la sensación de, joder. Mira, yo creo que hay veces, o sea, que puede ser más común, no que sea algo positivo, o sea, no que sea algo agradable de un refuerzo de una fiesta, sino que alivia. Y yo siempre digo, es diferente sentir alivio porque te han quitado algo malo que sentirte alegre porque estás obteniendo algo bueno. Claro. Y el TCA, a ver, es que cuando estás conviviendo y sufriendo una enfermedad así, estás constantemente persiguiendo la tregua, el alivio, el respiro, no la felicidad. Y esto es el momento en el que te das cuenta de que sí, estoy huyendo de la culpa, estoy compensando para no sentir culpa, estoy intentando sentirme suficiente de una vez, pero todo el rato es, vale, bien, estamos por el buen camino, ahora tenemos que seguir. Hay una sensación de cansancio, de alivio, que no es lo mismo que bienestar.
Entonces, claro, con la parte de ocultar es que, fíjate, es muy diferente si yo pienso en personas que tienen un cuerpo no normativo y que, claro, ocultan que tienen un problema de alimentación, primero porque lo primero que les van a decir es, no es verdad, no es verdad. Si tú no estás en los huesos, si yo no he visto que hayas adelgazado nada, si yo te veo comer. Y esto también pasa en cualquier tipo de cuerpo, ¿eh? Pero hay tanto juicio externo que tú misma también te anulas, tú misma también te dices que tú no tienes ningún problema, que es verdad que solo estás un poco a dieta, que solo hay veces bueno, escojo la ensalada, venga, compenso que me he pasado un poco, pero empiezas a perder el control con respecto a la comida y te avergüenzas mucho de cómo he podido, cuando empiezan a suceder los atracones, ¿no? O al contrario, cuando ves que estás débil pero tienes miedo y te niegas a comer, hay una sensación de eso, de vergüenza por lo que te está pasando, por no poder controlarlo y porque sientes que la otra persona te va a juzgar. Tremenda. Así que quizá o sea, ahora entramos en cuál fue tu clic, pero no sé si puede haber una sensación general de todas aquellas personas que consiguen hacer ese clic para tratar de empezar a salir de ahí. No sé si hay algo relacionado cuando mencionabas esa sensación de alivio y de andar como escondiéndote y tal. Yo creo que llega un momento donde uno mismo se da cuenta de no puedo más con esto. O sea, no puedo más. O sea, esto tiene que estar mal porque realmente estoy viviendo escondiéndome y buscando el alivio constante y Y no el llega. engañando a otros a mí no va a llegar jamás. Entonces entiendo que luego cada uno tendrá su porqué, pero el clic general se podría englobar en llega un momento donde no puedes más. Claro, es el cansancio, pero claro, no puedes más. Y hay dos vías, que es la de mantenerte ahí y dejarte caer. Y la vía que es difícil, porque tú lo has dicho, se necesita tener mucha fuerza mental para de pronto enfrentarte a algo que te da tanto miedo, que es tan irracional, que está tan arraigado esta sensación de angustia, de culpa, que has aprendido que estás haciendo algo mal, aunque tu cabeza te diga, antes hacías esto, no hay nada malo, no pasa nada, no va a pasar nada. Llevas tanto tiempo pensando que sí que va a pasar algo, que sí que es lo peor que me ha podido pasar, que voy a ganar peso, o voy a verme mal, o voy a sentirme mal. O sea, es que llegaba un momento que tú sabías que necesitabas comer, que no iba a pasarte nada, que estás ahí trabajándolo. Pero era la sensación de mi cabeza me va a gritar de una manera tan horrible que no me siento capaz de enfrentarme a la culpa, de enfrentarme al castigo, de enfrentarme a el no alivio. Entonces, yo sobre el clic, claro, cuando me has hecho la pregunta primero, Ángel, yo he dicho, menos mal que escribí Seré Frágil. Yo no lo he leído desde que lo escribí, pero supongo que ahí se explicará mejor, porque tengo esa época de mi vida, afortunadamente, un poco más borrada, lejana, y me cuesta pensar en el momento. Sé que escribí el libro para no olvidarme de ese momento y no olvidarme de que quería recuperarme, y lo escribí cuando ya estaba recuperándome, pero era una recuperación joven, al final. Entonces lo hice un poco como para reforzarme que lo que había vivido era importante, que no olvidarme nunca del sufrimiento que suponía estar encerrada en la jaula de oro, que es el TCA, y también para recordarme las razones por las que quería recuperarme, que al final tiene mucho que ver con eso, con darte cuenta de que estas promesas no se han cumplido ni una vez, no se van a cumplir. Es decir, sí, consigues algo, te sientes aliviada, pero nunca es suficiente, nunca es suficiente. Siempre va a haber más, siempre hay algo que mejorar, siempre hay tal. Y te das cuenta de que eso es mitad vida. Y yo pensé mucho en la vida que quería tener y cómo me quería ver en 10, 20, 30 años, el futuro que me iba a arrebatar el TCA. También me hacía mucho clic cuando yo estuve en el hospital de día de trastornos de la conducta alimentaria y recuerdo ver ahí a personas que tenían 50 años o así, o sea, mujeres mayores que llevaban toda la vida saltando de ingreso en ingreso, de hospital en hospital, y yo me daba cuenta de que no quería estar ahí con 50 años, no quería que mi vida se redujera a intentar enfrentarme a un trastorno de la conducta alimentaria una y otra vez. ¿Y crees que escribir fue una manera de... o sea, que cada personaje significaba algo que te permitía explicar algo que no eras capaz de verbalizar? Mira, me gusta que hayas dicho lo de cada personaje porque la historia de Seré Frágil, que yo siempre digo, la categorizaron como no ficción, pero es ficción. Lo que pasa es que está inspirada en
bastante inspirada. Fíjate que aunque es tu libro, te voy a llevar la contraria y creo que es no ficción. No, sí, pero mira, cuando te cuente la trama verás por qué digo lo de... A ver, porque yo conté, ahora que sabes un poco el historial y hemos estado hablando un poco de mi historia, la novela va de una chica de que, no sé qué edad tiene, 16, 17 años creo, que su compañera de clase fallece a raíz de las complicaciones de un trastorno de la conducta alimentaria y le deja, sin saberlo, porque apenas tenían contacto, un diario. En este diario, la protagonista Sara empieza a leer mucho acerca de lo que le llevó a Sofía, que es la que fallece, a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y hay un misterio, por eso digo que también está la parte de ficción, acerca del pasado, de las amistades que tenía Sofía. Ahora que lo veo con distancia, muy Pretty Little Liars y estas series que ahora están muy de moda, de misterios entre adolescentes, pero cuando no lo estaban. Y entonces, paralelamente a descubrir el misterio que envolvía la vida de Sofía, tú vas viendo cómo Sara, aunque está viendo que esto le llevó a la tumba a Sofía, acaba buscando quererse un poquito más, empezando a restringir la comida y se ve todo el comienzo del inicio de la enfermedad. Entonces es muy parecido a lo que yo contaba acerca de que empecé a leer una chica en Twitter, varias chicas en Twitter, pero una en específico que la recordaré siempre, y cómo me empezó a contagiar esa mentalidad. Entonces, claro, los personajes sí que me sirvieron, literal, para hablar de todo esto. Es que a mí, o sea, mientras lo cuentas y teniendo en cuenta lo que has dicho antes de yo me imaginaba mi vida a 10, 20 años, no quería ser una de esas mujeres que habían ido toda su vida pasando por hospitales de día, y ahora mencionabas un poco la sinopsis de Seré Frágil, me suena que realmente hiciste un trabajo como de desdoblamiento de si sigo en esto quizá muera, esto es lo que se encontraría una amiga mía y te sirvió un poco como para hacer ese viaje de no quiero esto, ¿no? Y tratar de plasmarlo siendo tú esas dos personas que hacen el dónde voy a ir y el que me encuentro. De hecho, aquí es donde entramos con unos datos que asustan, pero que son reales y que creo que la gente no es consciente, que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, dentro de los trastornos mentales, los trastornos de la conducta alimentaria tienen la mayor tasa de suicidio. Y yo recuerdo haber oído una estadística que me heló la sangre de que 2 de cada 10 personas con un trastorno de la conducta alimentaria acababan suicidándose. Y recuerdo estar en el hospital de día, yo y otras 9 compañeras, y yo era muy joven, y tener esta sensación de 2 de nosotras puede que no estemos por estadística, ¿sabes? Y igual que existe esta estadística, existe la estadística de la cantidad de personas que se recuperan de un trastorno de la conducta alimentaria, pero es que hay que entender que el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno mental que además también afecta al cuerpo, y ya no hablo solo de adelgazar, hablo de que cuando tú estás restringiendo, me da igual el cuerpo que tengas, tu salud mental, o sea, si una persona le ves que está de mal humor cuando tiene hambre, imagínate cuando está restringiendo de esta manera. Entonces acaba siempre muy de la mano con ansiedad, depresión. Y claro, la depresión cursa con ideación suicida, cursa con esta sensación, lo que tú decías, de cansancio y de no sentirte con fuerzas como para salir. Entonces asusta mucho la idea de vivir ahí anclada, y se necesita, pues eso, hablar de la esperanza de la recuperación, de que es posible una vida diferente, de que aunque cuesta merece la pena, porque no son chiquilladas y es un problema grave, no son cosas de chicas, no son cosas de adolescente, no son idea superficial que nos han metido, y de hecho no solo se fallecen por tema de suicidio, sino que hay muchísimas complicaciones médicas. Por ejemplo, cuando se realizan vómitos hay muchas alteraciones a nivel del potasio, del sodio, que pueden crearte problemas de corazón. Y sin tú quererlo, es grave al final. Entonces, para mí también era importante ilustrar cómo pude hacerlo, porque ahora lo pienso y, pues escribir esta novela ahora, lo escribía diferente, pero también es un homenaje a la vida de 17 años que lo escribió. No se vale, no se vale. Si lo escribieras ahora sería otra historia. Claro, pero siento que de alguna manera también ayuda lo que tú has dicho a guardar. Para mí fue como un cofre del tesoro, no es la palabra que estoy buscando, una máquina del tiempo para saber cómo me sentí. Yo creo que son códigos y tesoros que a lo mejor tú ahora, desde donde estás ahora, lo comunicarías de otra forma o lo harías de otra forma, pero es un código que probablemente para alguien de 16, 17 años ahora le funciona exactamente igual que cuando tú estabas allí. Entonces no
el hacerlo ahora sería muy distinto, no sería tan útil para probablemente la edad a la que estaba pensado en aquel entonces. De hecho, Ahora que estás en el otro sí, lado, o sea, ahora sí. que echas un cable a la gente que está en esas situaciones, ¿has detectado algún patrón? Mm. Mira, antes de hablar del tema del patrón, justo iba a decirte que alguna experiencia que tuve muy full circle, que digo yo, de cierre de círculo, fue que, bueno, yo he dicho que soy psicóloga, pero es que estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria y No trastornos de la esperaba personalidad. menos. Claro, pero bueno, esto para mí fue muy complicado porque yo misma me recuerdo hablar con mi psicóloga por aquel entonces, cuando iba a empezar la carrera, con miedo de sentirme juzgada por llevar mi mochila, cuando ahora agradezco muchísimo haber estado al otro lado. Vamos, yo si tengo que apostar por alguien que tiene que echarme un cable en algo, prefiero que sea alguien que ha vivido ese algo, ¿eh? Y haya salido de ahí. Exacto, y para mí una de las experiencias más bonitas fue, de hecho, con una paciente que tuve que tenía 16 años y estuvimos 8 sesiones que todo el rato era no sé, no sé. Pero ella seguía viniendo, o sea, ella no compartía mucho, yo sentía que me quedaba ahí con ella intentando que hablara de lo que le pasaba, porque tenía muchos problemas de la conducta alimentaria, pero todo el rato era... No sabía, como que se bloqueaba y además notaba en su mirada este no sé, pero con ganas de llorar, que es como cuánto debe de estar pasando por tu cabeza, pero no eres capaz de contarlo. Y entonces esta chica, porque claro, lo que tienen ahora los adolescentes es un muy buen manejo de las redes sociales, entonces claro, me hizo un stalkeo a tope y de pronto me dijo, he encontrado esto, y se leyó Seré frágil en un día, sin que yo le hubiera dicho nada. Pero claro, le dije, bueno, aprovechando que te has leído esta novela, ¿te gustaría que habláramos un poco de esto? ¿Con qué te has sentido identificada? Y empezó a hablarme a través mira, pues este párrafo, me siento así, esto me ha pasado, esto tal. Y bueno, yo lo pienso ahora, se me pone la piel de gallina de pensar si la Bea que lo escribió fuera consciente de esto y de cómo ahora puede ser la voz de otras personas que lo necesiten, o para mí en su momento lo que más útil me pareció fue incluso para personas que no estaban sufriendo, que entendieran un poco mejor a la persona que lo estaba sufriendo, ¿no? Pero verme después en el otro lado, porque también esa fue una de las razones por las que yo decidí ser psicóloga a raíz de esta experiencia, a raíz de ir a la psicóloga por todo esto, que dije, wow, qué guay lo que ha conseguido en mí, no lo veía posible, a ver si yo puedo hacer lo mismo para otras personas, ¿no? Entonces, respecto al tema de los patrones, es complejo porque es que ahora es lo que te decía, Ángel, que es que siento que cada persona tiene su mochila y ahora viene de tantos lados, Ya. porque el tema de la alimentación está tan a la orden del día, hay una moralidad tan extendida sobre la comida, lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer, lo que no, que es tan fácil que cualquier persona de repente decida enfocarse en la alimentación y eso le lleve a todos estos problemas emocionales de lo que hemos hablado y que tomen las formas que sea, que claro, no veo un patrón, veo que pueden haber tantas cosas. Ya. Es que es verdad que hace 10 años no tenías tantos inputs de Exacto. cosas. Es decir, aunque estuvieran empezando las redes sociales, o sea, en mi caso he podido vivir como tres mundos distintos. Llevo vividos 3 mundos. Un mundo sin absolutamente nada de redes sociales, un mundo donde empezaban las redes sociales y un mundo donde parece que las redes sociales son el todo. Entonces, me fascina. Lo que está sucediendo me fascina porque no sé cuál será el siguiente mundo. Entonces, si pienso en hace 10 años, el tema de la alimentación era lo que tú conocieras, vivieras, intuyeras, más o menos, o podías empezar a, como tú mencionabas, a investigar por redes, a ver qué hay, pero bueno, era un mundo un poco extraño. Ahora mismo a mí me aterra la sensación de puedes encontrar el argumento que necesites reforzar. Es decir, si tú necesitas reforzar la sensación de que no comer es lo mejor que puedes hacer, vas a encontrar millones de personas diciéndote que eso. Si quieres lo contrario, lo contrario. Si quieres eliminar algunos alimentos, también lo encontrarás. O sea, simplemente con buscarle el argumento que tú necesites reforzar, ya está. Entonces, a todo eso le añado lo absolutamente nada que conozco sobre los TCA, que es lo poco que he podido ir descifrando con la gente que he ido hablando en el podcast, que tiene que ver esa sensación de por lo menos esto lo controlo.
Mm. Claro, las redes sociales te pueden generar la sensación de que tu vida es un desastre comparada con la de una fotografía que estás viendo en un sitio. Entonces, claro, imagino que ahora mismo cada persona puede caer ahí por un motivo que no tiene absolutamente nada que ver con el motivo de otro. Debe ser Exacto. caótico. Y ahora, aunque siga habiendo todo el tema de la restricción de cuanto menos mejor, se mezcla y lo empeora todo el tema de cuanto más sano. O sea, hay un Ya. fenómeno que a mí me parece muy interesante, pero muy preocupante también, que hice mi TFG sobre esto, porque tiene que ver el concepto de salutismo, ¿no? Esta sensación de que lo más importante de pronto es tu salud y te respetan más a tu salud. Y por eso puedo decir y puedo utilizar la etiqueta de lo digo por tu Ya. salud, como si esto significara algo, ¿no? Y entonces mucha gente ahora, pues lo que has dicho, de entre que puedes reforzar el mensaje que quieras, que hay millones de mensajes, que entonces hay tantas cosas que tener en cuenta. Yo por eso cuando estaba contando que recuerdo claramente cómo mi primer acto fue cambiarlo por una barrita de cereales, ahora esto hubiera sido imposible, porque hubiera sido como, esa barrita tiene mucho azúcar, esa barrita está segura de que es lo mejor, ¿por qué no haces tu propia barrita? Ay no, que los frutos Exacto. secos tienen muchas grasas, ay no, que entonces empieza por esto, hay tantas cosas. Claro, es que Que es ahora hay muchas vías. Fíjate que igual hay tanta cosa que según en qué momento dices, hostia, tomar por culo, ni me lo planteo. Sigo como estoy hasta ahora y ya está, que esto es un Bueno, cacao. por eso Em, tiene otra forma ahora el TCA, pero que tenga otra forma que sea diferente no significa que el ya. sufrimiento sea menos grave, al contrario. Es que hay tantos Mm. palos ahora que hay que tocar. O sea, es probable que el sufrimiento, sin desmerecer tu sufrimiento, Mm. no sé si el sufrimiento ahora puede que sea mayor porque Sí, estás comparándote constantemente con otro y entonces pretendes tener, esta palabra que voy a usar no es la que quiero usar, pero va a servir para que me entiendas. Quieres tener tus resultados muchísimo más rápido. O sea, mm, puedes estar comparando lo que estás consiguiendo o no estás consiguiendo cada vez más rápido. Entonces, entiendo que muchos de los procesos que te lleven a una autodestrucción es probable que se aceleren, que aceleres esos sí, sí, sí. procesos. Mira, precisamente me gusta que hayas dicho esto, Ángel, porque pone en palabras lo que decía yo al principio de siento que cuento mi historia y que tengo que ser consciente del privilegio de la situación, porque claro, yo veo todo esto con la perspectiva de menos mal que empecé a ir a terapia con 16 años, porque con una edad tan difícil, para mí me sirvió tanto para construir la adulta que soy ahora, y la adulta que soy ahora con los criterios, o sea, con la mente crítica con la que puedo ver las cosas, con la amabilidad y compasión hacia mí misma que he ido desarrollando, con la autoestima también, y esa autoestima sana de ser buena compañera para mí, y que todo eso lo pude hacer porque esto ocurrió. Pero ahora, claro, llegan a consulta personas, pues eso, en la veintena, que llevan toda la vida con este tipo de mensajes, que se enreda el tema de la alimentación con el tema de la exigencia, con el tema de las carencias, con el tema de la necesidad de, con lo que has dicho de las prisas, con la culpa por todos lados. Esto, si se hablaba de que los pilares del TCA está la mentira, la culpa y la vergüenza, mete las redes sociales en medio de esta ecuación. Es que, claro, las redes sociales te meten muchísimas mentiras, muchísima vergüenza de yo soy peor que, y muchísima culpa de yo soy peor que porque no estoy haciendo esto. Ya. Entonces, sí. Bea, no te quiero robar más tiempo, pero no sé si hay algo que crees que sería inteligente sugerir o mencionar. O sea, no me gusta despedir nunca las charlas sin saber si tienes la sensación de que se ha quedado algo por decir que te gustaría decir, etcétera, etcétera. Entonces, este es ese momento de si crees que hay algún lugar por el que no hemos pasado y sería interesante que pasemos, sabiendo que estas puertas están abiertas y podemos charlar siempre que quieras una vez más. O sea, si tal y como cortamos la charla dices, se me ha ocurrido, pues fijamos otra fecha y grabamos otro. Eso no hay ningún problema. Pero no sé si algo aparte de eso que creas que sería interesante mencionar, alguna idea desde donde estás ahora que creas que hubiese sido útil escuchar en el momento en el que más complicado lo tenías. Pues yo no me cansaré de repetir y de insistir, porque fue lo que más necesité y porque considero que es cierto, que es verdad, que es importante. Y es que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para pedir ayuda.
Es decir, o para pedir ayuda o para reconocer tu sufrimiento. Es decir, independientemente de si esta idea nació en tu cabeza ayer y hoy estás sufriendo, o si llevas 20 años de tu vida con las mismas ideas en tu cabeza y sientes que entonces ya no van a salir nunca, da igual lo que está, tu sufrimiento es importante y puede aliviarse, y no de esta manera que estábamos hablando temporal, de entonces era más, sino que puedes vivir una vida que merezca la pena ser vivida y en la que no te sientas que la culpa y el sufrimiento y estas normas y estas exigencias y está reinando y gobernando tu vida. Y sé que esto es muy difícil, entonces siempre pongo la coletilla de es muy difícil de creer cuando estás ahí. Entonces te doy permiso también, si nos estás escuchando, para no creerme, para estar como perspicaz, porque yo también he estado ahí, porque yo también pensé que no era posible, porque yo también pensé que es que mi vida iba a ser así siempre, porque yo también lo vi muy negro, y hasta que no estás en el otro lado no te das cuenta de, menos mal que lo vi negro, pero aún así seguí y confié y me di el espacio y la sanación que necesitaba y me di la importancia que tenía. Entonces, que nadie te haga sentir que no es importante, que no es para tanto, que es lo que hay. Si te está doliendo es importante y si te está doliendo puede dejar de hacerlo. Pues muchas gracias, Bea. Yo solo voy a añadir a quien tenga que ayudar que no suelte frases del tipo con lo lista que tú eres. Sí, Eso también. no, por favor, no las hagáis, no las soltéis. Bea, muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy a darle stop a esto y me despido de ti en condiciones, ¿vale? Vale.